tan real puede ser esa tesis de una nueva guerra, pero ahora sin Rusia, Ucrania como protagonistas, o al menos protagonistas directos? Estamos hablando de una región del Medio Oriente que está bajo la sombra perpetua de una guerra y no es nada nuevo. Hay muchísimos antecedentes. Se registró una arremetida por parte de Israel contra la sección consular de la Embajada de Irán en Damasco, la capital siria. La respuesta llegó. Fue una respuesta inminente, de acuerdo a las autoridades iraníes. 2 semanas después, llegó la venganza. El 14 de abril, en la madrugada, el Cuerpo de Guardianes de Irán lanzó la operación Verdadera Promesa, con unos 300 drones y misiles contra objetivos israelíes en los territorios ocupados palestinos. Según autoridades iraníes, el operativo fue exitoso, pues solo alcanzó objetivos militares, esos que estaban planteados en la represalia. Eso sí, las Fuerzas Armadas dicen estar en alerta y actuarán si es necesario. La República Islámica esperó por más de 10 días para que organismos internacionales llamaran la atención de la comunidad internacional sobre los peligros mortales de la inacción del Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque a la sección consular de la Embajada iraní en Damasco, la capital siria. Los aliados de Tel Aviv no tardaron en reaccionar a la acción punitiva de Irán. Israel convocó de inmediato una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Como era de esperarse, en el encuentro, los aliados de Israel acusaron a Irán de que su ataque podría provocar una escalada a nivel regional. Sin embargo, Teherán explicó que la acción militar fue legítima, según el derecho internacional, y adoptó medidas para no perjudicar a los civiles. Según el funcionario iraní, las medidas fueron necesarias y proporcionadas. Aseguraba que se ejecutaron cuidadosamente para minimizar el potencial de la escalada y daños a civiles. En la operación, las Fuerzas Armadas iraníes utilizaron drones y misiles guiados de precisión, atacaron la base militar de Netabin, en el desierto de Negev, donde se mantienen los aviones militares F-35 a disposición de Israel, que se utilizaron en la operación contra la embajada en Damasco. El lugar, según Irán, que servía como centro de inteligencia para guiar todas las acciones de los últimos 6 meses contra la Franja de Gaza. Lo cierto acá es que la represalia iraní dejó al descubierto la debilidad del sistema defensivo israelí, que necesitó la ayuda de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Jordania para interceptar los drones que Irán enviaba inicialmente para distraer la cúpula de hierro y la onda de David. Israel habría gastado de entre 1.000 y 1.300 millones de dólares para defenderse, un coste, según especialistas en conflictos, 7 veces mayor que la cantidad empleada por Irán en el lanzamiento, pues solo usó, según el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, la mínima fuerza militar para dejar un mensaje sumamente claro a Israel. Lo que viene, si se genera otro ataque, puede ser sumamente peor. La respuesta iraní es el primer ataque directo hacia territorio israelí. Irán, por supuesto, se defiende invocando su derecho a la autodefensa ante la ONU. Es lo que veíamos y lo que escuchamos recientemente. Y en este punto, Juan Carlos, es preciso también analizar el papel de los actores, de los aliados, de cada uno de estos dos actores en conflictos. Y a mí me llama mucho la atención la postura de Estados Unidos, que ha intentado desescalar y prevenir y alertar a Israel de que no siga provocando a Irán. Claro, pero eso también tenemos en cuenta las últimas 80 guerras o las 80 guerras que ha tenido Estados Unidos durante los últimos 70 años. ¿Cuántas ha ganado? ¿Cuántos frentes abiertos indirectamente tiene Estados Unidos en todo el mundo? ¿O cuántos frentes a punto de abrirse tiene también alrededor del mundo? Es un año sumamente importante en Estados Unidos, es un año electoral. Joe Biden no tiene la mejor cara hacia la población. Es posible que regrese Donald Trump al poder. Donald Trump, al menos en cuanto a la posible guerra entre Irán e Israel, se ha mostrado sumamente inconforme y en contra, por supuesto, pero esto no tiene nada que ver solamente con Estados Unidos y su año electoral. Tiene que ver con los actores regionales, cuáles son los aliados de Irán, cuáles son los aliados de Israel y más allá. En la región del Pacífico,
en esta parte del mundo, porque una guerra entre Irán e Israel no acarrearía solamente a estos dos actores que serían los involucrados directos. Acarrearía, por ejemplo, a favor de Irán a todos los países que comprenden el eje de la resistencia. Estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Yemen, estamos hablando de Líbano y, por supuesto, el frente de guerra abierto que tiene Israel en la Franja de Gaza y también en territorios ocupados en Palestina. Entonces, no sería solamente Irán e Israel en guerra, sino que serían Irán y aliados más Israel y aliados en guerra. ¿Cuánto puede costar una guerra de esta magnitud? Porque si nos vamos más allá de los aliados fuera de la región, Irán también tiene el apoyo de Rusia y también tiene el apoyo de China. Pero, sin embargo, Israel tiene, por supuesto, ese apoyo que hasta el momento ha sido inquebrantable, tanto político como económico, de Estados Unidos a la cabeza de una organización del Tratado del Atlántico Norte. De hecho, Estados Unidos ya ha dicho que no participará en un contraataque hacia Irán. Participó en la defensa israelí con la respuesta iraní al ataque a la sede diplomática, así como lo hizo también el Reino Unido. En este punto, muchos analistas consideran que con la respuesta iraní, de alguna manera ha quedado sobre la mesa la debilidad del Estado de Israel en cuanto a seguridad y defensa, porque tuvieron que asistirlo sus aliados, su principal aliado, Estados Unidos. Precisamente lo veíamos, aunque la respuesta, de hecho, de Irán llegó muy tarde, es decir, que Israel tuvo tiempo para prepararse, aunque no se sabía exactamente cómo Irán iba a responder. Y también tuvo tiempo Estados Unidos, que fue informado 72 horas antes del ataque punitivo, el ataque de represalia que ejecutó Irán contra territorio israelí. Sabía el gobierno de Joe Biden que Irán atacaría, solamente que no sabía de qué manera atacaría. No atacó objetivos civiles, atacó estrictamente, según la República Islámica, objetivos militares. De acuerdo a propias fuentes, basándose en análisis bélicos, en análisis de guerra, Israel utilizó de entre 1.000 y 1.300 millones de dólares para defenderse de la acción punitiva de Irán. Irán, sin embargo, utilizó su capacidad mínima, según lo dicho por las propias autoridades del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Fueron de entre 300 drones y misiles balísticos de largo alcance. Eso sí, no utilizaron los hipersónicos más modernos, que fueron develados hace menos de un año en diferentes desfiles que fueron hechos en Teherán, la capital, en ocasiones importantes, por supuesto. Reiteramos la cifra. Israel asegura que interceptó cerca del 90%. Irán, sin embargo, dice, no señor, el ataque fue sumamente contundente y todo dio en el blanco. Surgen ahora las interrogantes. Si no es por el apoyo militar y político que le dan Estados Unidos y Europa, además de los aliados regionales, entiéndase, Omán, Egipto, que titubea, Turquía, que titubea, o Jordania, que en su momento ha titubeado, pero mantiene apoyo a Israel. ¿Qué sería de la seguridad y la defensa de Israel frente a un ataque directo de Irán o frente a otro ataque directo de Irán? Entonces es hipocresía de Occidente, hipocresía de la Organización de las Naciones Unidas, hipocresía en su conjunto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que está sumamente cuestionado y que ya muchísimos países en el último lustro han pedido una reforma, pero una reforma que prácticamente es imposible. Y piden la reforma para que exista mayor presencia, sobre todo en países del sur global, países de vías emergentes. Estamos cerrando el mes de abril y todavía no estamos en la Tercera Guerra Mundial como parecía a principio de mes, que el mundo iba a estallar, que era un escenario completamente apocalíptico. Vamos a hacer una pausa, pero al regreso vamos a analizar precisamente qué viene ahora, cuáles son los posibles escenarios con respecto a esta escalada entre Irán e Israel, que parece más un escenario alimentado por la propaganda y por la prensa occidental que cualquier otra cosa. Vamos a hacer una pausa en este análisis, en esta conversación, y ya regresamos.